Hola, ¿qué tal alumnos? Muy buenos días. En esta video clase, que va a ser cortita, vamos a empezar a ver los tipos de datos. En este caso vamos a ver los tipos de datos en MySQL, que es el motor de base de datos que vamos a empezar a utilizar. Los otros motores también tienen tipos de datos similares. Quizás alguno varíe un poquitito en el nombre o quizás también puede llegar a variar en alguna característica puntual, por ejemplo, la cantidad de caracteres que utilice un determinado tipo de dato, que sea capaz de almacenar, mejor dicho, un determinado tipo de dato. Pero normalmente entre los motores de base de datos son bastante similares los tipos de datos. Ahora vamos a ver los más comunes, los más utilizados, porque estamos viendo una introducción a las bases de datos y estamos utilizando MySQL para dar el soporte práctico a esa introducción a las bases de datos. Obviamente que no alcanzaría toda la materia para que alcancemos a ver en profundidad todos los tipos de datos que maneja MySQL, pero de los principales, que son los que vamos a ver, derivan los demás tipos de datos. Así que podemos, a los tipos de datos podemos agruparlos en tres categorías principales: tipos de datos numéricos, tipos de datos relacionados con la fecha y tipos de datos de cadena o string. Veamos ahora los tipos de datos numéricos y más o menos para qué se puede utilizar cada uno. Eh, ¿Y dónde se utiliza esto? Ustedes ya han visto la clase, la videoclase pasada, donde hemos ya empezado a hacer apenas un primer vistazo a PHP que habíamos creado una base de datos y una tabla dentro de ella que se llamaba videojuegos. Y cuando hemos empezado a crearla esa tabla, una de las cosas que nos pedía era el tipo de dato de cada campo. Nosotros habíamos declarado, si mal no recuerdo, el tipo de el campo ID y habíamos declarado también un campo de nombre del videojuego. Entonces, el campo ID, al menos en ese caso, lo habíamos declarado del tipo integer. Bien, ese es el tipo de datos que iba a aceptar. O sea que yo no podía luego, ya en ejecución, guardar en ese campo un valor numérico porque me daría error. Es así que cuando nosotros creamos la tabla, le tenemos que ir diciendo qué tipos de datos van a ir almacenados en cada uno de sus campos. ¿Y qué tipos de datos tenemos? Bueno, dentro de los numéricos tenemos el integer, que directamente lo llama int, que ocupa 4 bytes. Entonces, los valores que acepta el tipo de dato integer van a variar. Si es con signo, o sea, voy a estar ocupando un byte para decir si el valor es positivo o negativo. En el caso que sea con signo va a ser de 2147 millones, de menos 2147 millones 483.648 a 2147 millones 483.647. O bien, si no ocupamos el signo, o sea, si cuando declaramos que vamos a ocupar ese tipo de dato en un campo y sabemos que no va a haber números negativos, le podemos decir que utilice directamente sin signo. En ese caso podemos almacenar números entre 0 y 4.294.967.295. Grande, ¿no? ¿Qué podríamos llegar a guardar ahí? ¿Para qué podríamos llegar a necesitar almacenar un valor tan grande? Y bueno, capaz que si es una base de datos donde no conocemos todavía hasta dónde va a llegar su fin, por ejemplo, que vaya contando datos que van ingresando usuarios desde cualquier parte del mundo y seguramente eso va a ir creciendo potencialmente, exponencialmente. Entonces, cuando sepamos que vamos a guardar valores de datos muy grandes, utilizamos un int. Aclaro algo acá, porque muchos dirán, y bueno, lo declaro como integer y listo. Entonces no me importa si solamente voy a ocupar valores, eh, por ejemplo, para el día del mes, que irían entre 0 y 31.
Obviamente eso no nos va a dar error la base de datos, pero estaría hablando de un mal diseño porque estamos desperdiciando memoria. ¿M? Porque cada tipo de datos que nosotros utilizamos, que después se va a traducir en cantidad de registros que van a estar desperdiciando memoria por cada uno de esos registros, al final podemos estar desperdiciando una gran cantidad de memoria, no solamente la diferencia de 2 bytes, por ejemplo, que podría haber entre un tipo y otro. Así que es conveniente siempre utilizar el, el tipo de dato apropiado para el dato, efectivamente, valga la redundancia, que vamos a almacenar allí. No tendría sentido, por ejemplo, utilizar un campo integer para guardar una edad. Estaríamos desperdiciando muchos valores. Veamos que tenemos tipos de datos que si no, ni siquiera se tomarían el trabajo los ingenieros, los que diseñaron MySQL, en crear otros tipos de datos. Tenemos entonces también el small int. Small viene de pequeño, o sea, un entero pequeño, donde ocupa 2 bytes y obviamente los valores que podemos almacenar en él son mucho más chicos, es un rango mucho más chico, que va desde menos 32.768 hasta 32.767 en caso de ser declararlo sin signo, o bien, perdón, en caso de declararlo con signo, va entre menos 32.768 y 32.767. Y en el caso de declararlo sin signo, irá entre 0 y 65.535. A ellas son valores más cercanos, ¿no es cierto? Eh, Podríamos ya, acá ya se nos ocurren seguramente muchas más cosas que podríamos almacenar. Ya los valores estos son más conocidos por nosotros, ¿no? Ya quizás podríamos estar pensando en la numeración de hojas de un libro, ¿bien? Donde ya un libro podría tener, qué sé yo, 5.000 páginas, ¿por qué no? O bueno, un poco menos, pero ya no estaríamos desperdiciando tanto. Y tenemos inclusive valores enteros más pequeños, por ejemplo, como el tint, que ocupa solamente un byte, que es con signo va desde menos 128 a 127 y si es sin signo va entre 0 y 255. Ese, por ejemplo, ya es un valor que lo podríamos llegar a utilizar, por ejemplo, para almacenar la edad de una persona. Y todos estos ejemplos que estoy dando, no quiero que me los copien en la tarea, ¿no? Porque ya van a ver de qué se trata la tarea. Luego tenemos el campo BigInt. Y acá sí, ya es una brutalidad lo que puede almacenar este campo. Imagínense que puede almacenar, si utilizamos con signo, va desde menos 2 elevado a la potencia 63. O sea, menos 2 por 2 por 2 por 2, así 63 veces multiplicado. Y 2 a la 63 menos 1, porque acá el 0 también ocupa un lugar, ¿no es cierto? Y si lo declaramos al begin sin signo, entre 0 y 2 elevado a la 64 menos 1. Quiero que ustedes lo calculen y me lo digan a ese número cuando volvamos a clase, ¿no? Bueno, otro número que tenemos que ya, fíjense que hasta ahora venimos hablando de números enteros. Para hablar de números decimales, podemos utilizar el tipo de dato decimal o numeric, es exactamente lo mismo, y almacena los números de coma flotante como cadenas o string. Nos olvidemos de esa parte, básicamente nosotros necesitamos saber que podemos almacenar números con coma, o sea, números con decimales, y se lo declara así como está ahí decimal, y en este caso dice 5,2. Eso es un ejemplo, ¿no? No es que siempre va a ser 5,2. El 5 dice la cantidad de dígitos que va a poder almacenar. No contamos ni el signo ni el punto. O sea, son la cantidad de dígitos en total del número. Y el 2 son la cantidad de decimales de ese número. Entonces, en ese caso, y solo en ese caso, si digo de 5, un decimal de 5,2, va a ir desde menos 999.99 a 999.99. Fíjense que tengo tres dígitos
en la parte entera de los números y 2 dígitos en la parte decimal que hacen un total de 5. Si yo quisiera utilizar, por ejemplo, para guardar el sueldo de una persona o el total de una factura, como estamos hablando de dinero, sabemos que podemos llegar a, seguramente vamos a tener valores decimales. Y el campo bit, que es simplemente 0 o 1, verdadero o falso. Lo podemos utilizar justamente para ver si algo está encendido o apagado. Bien, solamente acepta 2 valores. Ahora, dentro de los campos de tipo fecha, dentro de los principales campos de tipo fecha, tenemos el campo date, que me almacena una fecha en ese formato que aparece ahí, primero el año, luego el mes y luego el día, pero ese formato obviamente que es interno, después luego para visualizarlo se lo pone como nosotros estamos acostumbrados a verlo, día, mes, año, eh, pero solamente podemos guardar la fecha. Bien, y podríamos guardar desde el año 1000 hasta el año 9999. No estamos guardando horas. Podría ser, por ejemplo, una fecha de vencimiento, podría ser una fecha de cumpleaños, cualquier cosa que a ustedes se le ocurra que necesiten guardar la fecha de ocurrencia de algún evento. DateTime, además de almacenarme la fecha, me almacena la hora también. Esto es muy útil cuando hacemos un log de eventos, o sea, queremos saber exactamente la fecha y hora que algún usuario registró un dato, por ejemplo. Entonces utilizaríamos el DateTime. El time, bueno, ya se estarán dando cuenta que es solamente para almacenar horas. No me interesa la fecha en que ocurrió, simplemente me sirve para almacenar horas. Y antes que me pregunten por qué dice 838 horas y el día solamente tiene 24 horas, es porque acá no estamos almacenando la hora del día en sí, sino que estamos acumulando horas. Podríamos ejecutar una tarea que ocurra durante muchas horas en muchos días. Entonces decimos, supongamos que yo lanzo una compilación ahora de un sistema, el sistema empieza a trabajar en compilar y recién va a estar listo de acá a 3 días. Se estoy ocupando como mínimo 72 horas. Entonces capaz que ahí necesitaría el tipo DateTime que me dirá su proceso demoró 75 horas con 25 minutos y 30 segundos. Bien, o sea, no es que solamente me sirve para la hora dentro de un determinado día, sino que me va acumulando, me sirve para contar las horas o el tiempo de ocurrencia de algo. Y el año es un tipo de dato que, ya se darán cuenta, sirve para guardar solamente el año de una fecha, entre 1901 y 2155. Se me ocurren muchas cosas, por ejemplo, para guardar el año de fabricación de un automóvil. Bien, no tendría sentido que guardemos todo el resto, por nosotros nos interesa solamente el año de fabricación de un automóvil. Principales tipos de datos del tipo string. El tipo string o cadena es justamente para valores alfanuméricos. Por ejemplo, tenemos el tipo de dato char, que es una ocupación fija, dice, cuya longitud comprende de 1 a 255 caracteres. Es decir, que yo voy a poner escribir, no me acuerdo exactamente cuánto carácter acepta ahora un tweet, pero estamos más o menos por ahí, creo que acepta un poco más de eso, ¿no? Em, pero ¿cuál es la desventaja que puede llegar a tener char? Supongamos que yo declaro un campo que acepte char de 255. Yo por más que en ese campo guarde una sola letra, estoy ocupando el espacio necesario para 255 caracteres. O sea que estoy desperdiciando 254 caracteres. Bien. Tenemos por otro lado el campo varchar, que este se lo ocupa mucho,
que es similar a al char, pero es variable la longitud. O sea que yo por más que declare varchar de 255, si ocupo un solo carácter, me estará ocupando un solo carácter en la memoria también. Bien, el campo texto, ya se imaginarán que puede ser, por ejemplo, para cuando ustedes graben dentro de un campo una observación, donde va a haber eh, donde va a haber muchos caracteres, ¿no? Que tienen que ocupar para poner una observación. Normalmente las observaciones se utilizan cuando algo no está previsto dentro del sistema. Supongamos que tenemos un sistema de novedades del personal, o sea que se anota en ese sistema cuando una persona faltó al trabajo, cuando se toma de licencia, cuando cuando se benefició con un ascenso, cuando eh, sufrió un despido. Y supongamos que existe el campo de observaciones, y en ese campo podríamos nosotros, en el caso que desgraciadamente esa persona sea despedida, poner en el campo de observaciones el motivo de ese despido, que sería, seguramente, ameritaría una cantidad más grande de caracteres. Y el long text, fíjense que ya me soporta una gran cantidad de caracteres. Estamos hablando de 4.294.967.298 caracteres. Y no sé cuántos caracteres tendrá un libro, pero me imagino que tranquilamente podemos escribir un par de capítulos de un libro, ¿no? En eso. Y ahora sí vamos a la tarea de ustedes, chicos, que es bastante cortita, pero van a tener que ver este video un par de veces y van a tener que posiblemente googlear para completar. Se trata de hacer un cuadro de doble entrada. Ustedes me imagino que ya saben que es un cuadro de doble entrada, o sea, por un lado tenemos en este caso el tipo de dato, que es integer, y la descripción. Entonces, donde se juntan las columnas con la fila, tengo lo que estoy buscando, en este caso la descripción del tipo de dato integer. Ustedes me van a poner el tipo de dato integer admite valores enteros entre, bueno, me pondrán el rango de valores y me van a dar un ejemplo de qué uso le darían ustedes a ese tipo de datos. Yo este tipo de datos lo usaría para almacenar la cantidad de pulgas que tiene mi perro. No sé. Ustedes vean, denme algo concreto en qué usarían realmente ese tipo de datos. Buenísimo. Espero sus trabajos. Chao, chao.